¿Ya? Bueno, los siguientes ejercicios son de prueba 2, de la estructura 2.1. El primero dice que expliquemos por qué el punto de fusión del óxido de magnesio es más alto que el del sulfuro de bario. Bueno, antes de hacer esto, hay que decir que el punto de fusión depende de la energía reticular del cristal iónico, ¿vale? Y cuanto mayor sea la energía reticular, mayor será el punto de fusión. También el punto de ebullición, la dureza y también la estabilidad. ¿De qué depende entonces esta energía reticular o que el compuesto químico tenga mayor punto de fusión que otro? Pues va a ser directamente proporcional del producto de las cargas. Y entonces aquí vamos a ver un poquito el óxido de magnesio. Tendremos el magnesio como 2 más, el oxígeno como 2 menos y el sulfuro de bario tendremos el bario como 2 más y el azufre como 2 menos, con lo cual el producto de cargas es el mismo. En el caso de que haya un empate en el producto de carga, nos tenemos que ir al segundo factor del cual depende la energía de red, que es inversamente proporcional a la distancia interiónica, es decir, inversamente proporcional a la suma de los radios iónicos. Entonces, para ello nos tenemos que fijar entre los radios de los iones y compararlos. Si los comparamos, si nos metemos por ejemplo en el bario y el magnesio, pues el bario, si nos fijamos en la tabla periódica, tiene mayor número de niveles energéticos, con lo cual el radio del bario será mayor que el del magnesio. Pero además, el del azufre también es mayor que el del oxígeno, porque el azufre también tiene más niveles energéticos. Consecuentemente, como la distancia interiónica, la suma de los radios iónicos entre bario, el ion bario y el ion sulfuro es mayor que la del óxido de magnesio y es inversamente proporcional, esta sal, el sulfuro de bario, tendrá una menor energía reticular, o dicho de otra manera, el óxido de magnesio tendrá una mayor energía reticular y consecuentemente un mayor punto de fusión. Después nos dice que el hierro, iron, forma muchísimos compuestos con oxígeno. En el apartado A quiere que describamos el enlace en el óxido de oro 3. Óxido de hierro 3, estoy con el oro. Óxido de hierro 3. Bueno, esto es un compuesto iónico, el hierro elemento metálico, el oxígeno elemento no metálico, con lo cual hay que decir que se produce una atracción electrostática entre iones de carga positiva del hierro, en este caso hierro 3+, y los iones del oxígeno, del ion óxido, que sería O2-. Después nos dice que escribamos la configuración electrónica completa de ambas especies, así que, bueno, pues empezamos con el hierro 3+, que sería esta de aquí, ¿vale? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2, ¿vale? Y la del oxígeno 2+, oxígeno 2- sería 1s2, 2s2, 2p6. El oxígeno recuerdo que tiene de Z8, el hierro tiene de Z26, así que aquí tendremos 10. Este está mal, porque aquí no le han arrancado los electrones. Aquí tenemos 10, 18, 20, 25. Perdería estos dos de aquí. Estos dos no existen para el hierro 3+, terminaría en 3d5. ¿Vale? Es una rata que tiene ahí el libro de texto. En el apartado C dice que el compuesto antiguamente se conocía como óxido férrico y que, digamos, el nombre de la IUPAC, pues óxido de hierro 3. También nos debería de permitir el trióxido de dihierro, ¿vale? Después, en el apartado D dice que expliquemos por qué el óxido de hierro 3 puede ser frágil, ¿no? Esa fragilidad que muestran los compuestos iónicos. Y es que básicamente cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre las láminas de los iones, pues siempre se va a quedar los de cargas opuestas enfrentados entre sí, ¿de acuerdo? Ya que las de la misma carga pues se forma una serie de repulsiones. Y por último nos dice que la magnetita contiene iones adicionales de hierro y que identifiquemos cuál es ese ion hierro. Bueno, como sabemos que la magnetita nos está dando la fórmula química, que es Fe3O4, si esa magnetita le quitamos
el óxido de hierro 3, que es con el que estamos trabajando, realmente lo que tenemos es, se nos van 2 de hierro, tendremos 1 de hierro y 1 de oxígeno. Se nos queda el óxido de hierro 2, donde aquí el oxígeno tiene número de oxidación menos 2 y el hierro, que es lo que me están preguntando, número de oxidación más 2. Después nos dice que describamos la estructura y el enlace del sulfuro de potasio. El sulfuro de potasio es K2S, ¿vale? A temperatura ambiente. Bueno, es un compuesto iónico, con lo cual hay que hablarle de que forma estructuras cristalinas, donde cationes, en este caso del potasio, se sienten atraídos por aniones del sulfuro, del ion azufre 2-, ¿vale? Es una atracción electrostática y red cristalina. Dice que hagamos la conferencia electrónica de ambas especies. Hay que acordarse que el ion potasio, bueno, el potasio tiene de número atómico 19, así que habría que quitarle un electrón para hacer su configuración electrónica, y el azufre tiene de número atómico 16, habría que sumarle 2 electrones. Si al potasio le quitamos 1 para formar el ion potasio y tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, y al azufre le quitamos, o sea, le sumamos 2 electrones, nos damos cuenta que ambos tienen la misma configuración electrónica, o lo que es lo mismo, son isoelectrónicos. Eso nos sirve para enlazar el apartado C, que nos dice que comparemos el tamaño de ambas especies. Al comparar ambas especies, son especies isoelectrónicas, ¿de acuerdo? Tienen el mismo número de electrones, tienen el mismo número de niveles energéticos, pero el ion potasio tiene un número atómico mayor. ¿Qué quiere decir eso? Va a atraer con más fuerza a esos electrones de valencia y, consecuentemente, el ion potasio va a tener un tamaño menor que el ion sulfuro, ya que aparte de tener el ion sulfuro menor carga nuclear efectiva, pues también hay una pequeña repulsión entre los electrones. Y por último, dice que describamos y explicamos la conductividad eléctrica tanto en estado sólido como en estado fundido del sulfuro de potasio. Bueno, esto es general para todos los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos no conducen la corriente eléctrica en estado sólido, ya que los iones ocupan posiciones fijas, carecen de movilidad. En cambio, en estado fundido sí conducen la corriente eléctrica porque se desmorona, se rompe la estructura cristalina y realmente existe un movimiento libre de iones, que es lo que provoca esa conductividad eléctrica. Tenemos una gráfica, esto es un poquito más de high level, de energías de ionización sucesivas del calcio y de un elemento de transición, ¿vale? Que lo llamamos X. Dice que deduzcamos cuál es el número máximo de deducción del elemento X y explicamos nuestra respuesta. Bueno, si nos fijamos en la gráfica de X, vamos a ver dónde se produce el mayor salto. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, entre el quinto y el sexto electrón, se produce el mayor salto. Eso quiere decir que el máximo número de oxidación sería más 5 de ese elemento de transición. Pero ten en cuenta que los elementos de transición suelen terminar en 4s2, 3d algo. ¿De acuerdo? Luego dice que deduzcamos la fórmula del óxido de X con este número de oxidación y expliquemos por qué, ¿de acuerdo? Podría ser iónico o no. Bueno, pues la fórmula con el oxígeno, con el ion óxido, pues sería el elemento metálico, el oxígeno le daría su número de oxidación al metal y el metal le daría su número de oxidación al oxígeno, ¿de acuerdo? Por último, el ion pues tendría una gran carga, una gran densidad de carga y eso podría provocar la polarización del anión, con lo cual también se podría producir un pequeño carácter covalente. Pero para mí es más iónico que otra cosa. Y luego identifique iones de X en sus compuestos iónicos. Bueno, al ser un elemento de transición, lo más probable es que siempre se pierda un 4s2, ¿de acuerdo? Con lo cual, el más 2 sería uno bastante importante. Y de más 5 estaríamos hablando de la mitad
del elemento de transición donde está hierro, cobalto, níquel, cuyo número de oxidación más probable siempre son más 2 y más 3, así que elegiría ese más 2 y más 3. Y por último, nos dice que describamos el enlace del nitrato de sodio. El nitrato de sodio está formado por iones sodio e iones nitrato. Aquí se produce una atracción electrostática entre ambos iones, ¿de acuerdo? A pesar de que dentro del ion nitrato, aquí existan diferentes enlaces covalentes entre el átomo de nitrógeno y el átomo de oxígeno.